Perfecto. Ahora nuestra siguiente ponencia lo tenemos al profesor Emilio Massabeu, a quien tengo el gran honor de presentar por el afecto que le tengo, por ser un excelente profesional y porque siempre podemos aprender muchísimo de cada una de las ponencias que nos brinda o cada una de las charlas personales que podemos llegar a tener con él. Pero para presentarlo, voy a leer un poquito para que todos sepan quién es el profesor Emilio Massabeu. Es de Argentina, que me hace sentir aún más orgullosa. Va a tratar en su ponencia de hoy sobre el aprendizaje perceptivo motor. Y el profesor Emilio Massabeu es kinesiólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, es profesor nacional de educación física, recibido en el ISEF número 1, doctor Enrique Romero Bres, es ex docente de la Universidad Nacional de La Matanza, ex docente de la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba, actualmente es secretario nacional de AGIDES, Asociación Americana para la Gestión y el Desarrollo del Deporte, Educación y Salud. Es docente en la maestría de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es titular de la Cátedra de Anatomía y Fisiología de la Universidad Nacional de José C. Paz y es docente en la Universidad de Villa María, Córdoba, en la licenciatura en Educación Física. Siempre que tenemos al profesor Emilio Massabeu en la sala, es un aprendizaje continuo, permanente, siempre nos deja con ganas de escuchar mucho más de lo que tiene para ofrecernos, así que invito a todos los que están siguiendo el Congreso por el YouTube, que presten mucha atención, que tomen nota, porque siempre les va tirando algunos datitos como perlitas, así que tomen nota y nada más para decir, simplemente los invito a escucharlo. Buenas tardes, Emilio, un gusto tenerte. Bueno, no sé si voy a poder cubrir todas las expectativas que generaste con la gente. Esperemos que sí. Seguro que sí. El tema de hoy trata de aclarar, porque muchas veces utilizamos palabras como sinónimos y realmente no lo son. Por eso lo perceptivo motor, recuerdo la primera vez que me sorprendió un libro del doctor Ziffel, que trabajó muchos años en la Universidad de Michigan, básicamente sobre el tema de la motricidad. Lo leí en un libro en Buenos Aires, me fui para Michigan, lo conocí, y la verdad que creo que de mi carrera fue uno de los docentes que más respeté. Lo conocí a Le Bourge antes que a Ziffel, otra gran figura de los aportes a la educación física, y entre los dos aprendí cosas que cuando yo hablaba de un tema con uno me decía no, 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 y cuando hablaba con el otro me decía no, no, no. O sea que ellos tenían dos formas diferentes de ver el movimiento, yo asimilé las dos, y algún producto habrá salido de todo eso, pero grandes personas. Ziffel, en su libro pone, cuando hablamos de lo perceptivo motor, le colocamos el perceptivo al ojo y el motor a la mano. Sin embargo, perceptivo es el ojo, pero también es motor el ojo, porque el ojo se mueve en base a los músculos que tiene. Y si uno los mueve bien, ubica y coloca claramente el elemento en una noción espacial, y si eso está bien ubicado, la mano continúa tras la trayectoria del ojo y se produce la acción motora de tomar una pelota. Pero el contacto de la pelota con la piel también es perceptivo. O sea que tanto en el ojo como en la mano hay aspectos perceptuales y motores. Por eso quería presentar este tema como para aclarar algunos conceptos que se utilizan a veces confundidamente. ¿Puedo compartir pantalla, Luciana? Sí. Sí, Emilio. ¿Se escucha bien como estoy hablando? Aún no se ve.
Sí, se escucha perfecto. ¿Se ve? Ahí se ve. Voy a empezar por cosas básicas. El tiempo que tengo son 40, 50, Lucy. Sí, Emilio, ese tiempo está perfecto. Son 51 imágenes, voy a estar casi a 1 minuto por cada una. Esta foto ustedes la conocen, claramente está en todos los libros de fisiología, y es la fibra muscular con todo el proceso de miofibrillas, y esa estructura muscular conocida por la fisiología es la base de lo que nosotros tenemos que conocer para lo perceptual motor. Acá pusimos lo perceptivo motor ocurre siempre en cualquier tipo de acción. O sea, si nos movemos, cualquier cosa tiene una cuestión del aspecto perceptual y motor. No solo se utiliza información de los diferentes sentidos durante el control de movimiento, porque uno cuando controla una acción es porque está mirando, porque siente con el elemento, con la mano, el elemento que maneja, tiene idea de cómo va la postura, pero no solamente hay información de los diferentes sentidos. La información más válida es la misma contracción muscular y el desplazamiento de los diferentes efectores. Es decir, yo percibo una pelota y quiero responder con mi raqueta con un drive. Normalmente se cree que la percepción termina cuando empieza la acción motora, pero toda la ejecución motriz también es un aspecto perceptual para el control motor. La misma acción es estimulación perceptiva. Por eso acá, en esta primera imagen, queremos aclarar: los procesos perceptivos motores coocurren, significa simultáneamente, en cualquier tipo de acción. No solo utilizamos información de los diferentes sentidos durante el control, sino que la propia contracción y el desplazamiento de los segmentos, un brazo, un hombro, producen señales sensoriales. Esto lo vamos a aclarar después en los procesos de feedback. Las áreas motoras de la corteza se encuentran conectadas de forma bidireccional. De la corteza sale para abajo y también llegan. ¿Y con quién tienen esa bidirección? Como una avenida de dos manos. Con las diferentes áreas sensoriales. Miren, las áreas sensoriales son primarias y secundarias. Toda la acción motriz que sale de la corteza motora llega a las áreas sensoriales primarias y secundarias. Pero guarda, las sensaciones llegaron a la corteza porque hubo vías aferentes. Y de la corteza salen a las áreas aferenciales por vías eferentes. Esa es la doble dirección. Y también se conectan con las áreas principalmente implicadas en qué procesos. Y esto es lo más importante en este tiempo, donde nosotros hablamos de lo cognomotor, de lo psicomotor. Y estas tres palabras yo quisiera que las anoten en un borradorcito por ahí por el costado de la compu o del teléfono, según lo estén escuchando: campo atencional, campo emocional y motivacional. Entonces, las aferencias llegan a corteza y de corteza se vuelven, por este camino bidireccional, a áreas primarias y secundarias. Pero también se relaciona con la atención, la emoción y la motivación. Por eso en situaciones fuertemente emocionales, el perceptivo motor está con mayor dificultad para poder ajustarse. Porque ustedes saben que la emoción
repercute en la estructura de base de la motricidad, que es el tono. Y si esa emoción repercute en el tono, los controles del equilibrio, la postura, la motricidad en sí y la precisión están alterados. La acción y su interrelación con otros procesos. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Que el perceptivo motor es tanto la percepción previa al golpe y toda la acción de golpe también es perceptual. Y que la conexión bidireccional del área motora con las sensoriales primarias y secundarias y fundamentalmente con lo atencional, emocional y motivacional. Una persona entra a la cocina porque tiene sed y quiere beber un vaso de agua. Primero debe encontrar el vaso. Para lograrlo, debe mover los ojos explorando, y eso dependerá de variables cognitivo-atencionales. Yo justo agarré mi vasito de soda, parece que al hablar del vasito me dio sed, y lo primero que hice fue buscarlo en el escritorio. Entonces uno mueve los ojos y explora. Y eso depende de lo cognitivo-atencional, porque si yo estoy en un lugar nuevo, en una cocina nueva, es más difícil. Si yo voy a mi cocina, ya sé dónde están los vasos, dónde está la soda, etc. La exploración no se limita a movimientos oculares, sino que muy probablemente implique también movimientos de la cabeza, del tronco y el cuerpo entero, porque vos te movés tratando de hallar ese vaso. Todos los movimientos de cabeza, tronco y cuerpo para buscar un vaso de agua, coordinados entre sí gracias a dos aspectos de la fisiología neurológica, que son los núcleos corticales y los subcorticales. O sea, que todo el cuerpo que está buscando el vaso de agua se logra porque tengo una activación neuronal que son núcleos de la corteza y de la subcorteza. Una vez ubicado el vaso, arranca la segunda etapa. Lo tengo que alcanzar. Durante todo el proceso de aproximación será necesario mantener la mirada en el vaso de modo que sea posible guiar el movimiento. Yo miro el vaso y mando la mano. Eso es una integración sensorio-motor. Todavía no tomé el vaso. A su vez, las señales propioceptivas, primero, porque a medida que muevo el codo, extendiendo el brazo, o abeduzco el hombro, todo eso es propiocepción. Y en segunda instancia, lo táctil, cuando tomo. Todo eso me va a dar una gran información de la trayectoria de la mano, las fuerzas ejercidas, cuando la mano entró en contacto con el vaso. Como bien lo marca la imagen. Cuando ya tomamos el vaso, esa recepción sensorial táctil, más la propioceptiva del brazo que se extendió, me da todo el circuito, que es la segunda etapa. Una vez que lo fijé dónde está, lo trato de alcanzar. Paralelamente, como tengo éxito en la ejecución y la proximidad de una experiencia positiva, calmar la sed, se producirá una respuesta emocional de satisfacción. Nada más y nada menos que la sed. Este ejemplo trata de explicar que las acciones con un propósito, entendida en su forma más global, es uno de los ámbitos más claramente que se ven las interrelaciones entre los diferentes procesos. Es decir, en esta simplicidad de lo que hacemos todos los días, de buscar un vaso en la cocina y tomar agua, encierra todo el circuito perceptual motor. Las técnicas deportivas y tomar un vaso de agua son procesos perceptivos motor. Tanto los jugadores de Argentina en un bloqueo, como el esquiador, como este lance en esta entrada del judoka, o los muchachitos del parkour que saltan, ruedan y son fantásticos en sus acomodaciones del equilibrio. Tomar agua y hacer esto tiene el mismo circuito. Por supuesto que lo más normal es tomar agua. Esto lo hacen los deportistas de rendimiento, pero tiene el mismo mecanismo, con motricidades de otro tenor. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Porque si sabemos cómo se hace esto, podemos facilitar
el campo de las metodologías. Todo lo que trato de desarrollar en el área de la neurociencia no es para dificultar la cabeza de los profesores y de los entrenadores, sino para aclarar ciertos aspectos metodológicos que a veces intuitivamente los hacemos bien y a veces ciertas intuiciones nos mandan por un camino equivocado. El cerebelo todos sabemos que está en la parte de atrás, en lo occipital, por atrás de los hemisferios cerebrales, y en ese papelito que les aconsejo que anoten, coloquen coordinación, predicción del movimiento y la manipulación hábil de los músculos. ¿De qué se encarga el cerebelo? Coordina, predice, manipula los músculos. Esta persona conoce la pista, pero en base a lo que va viendo, tiene que programar. O sea, predice la posición del cuerpo para caer. Estos son los que más predicen. Porque se tiran, observan, rolan, tienen una situación de ajuste permanente. Estos se ajustan, pero conocen el terreno, saben que no hay inestabilidad, saben que suben y bajan. Estos, el circuito lo conocerán, pero es mucho más imprevisto y esto ni hablar. Entonces, volviendo, ¿quién te puede favorecer la predicción del movimiento? Como cuando uno corre por el circuito de la montaña o baja y tenés que ir resolviendo. El cerebelo te programa para que puedas hacer bien la acción a posteriori. ¿Cómo se entera el cerebelo para poder coordinar, predecir y manipular? Que son las 3 palabras que ustedes tienen que poner al cerebelo. Coordinar, predecir, manipular hábil los músculos, las cuestiones sinérgicas. Miren, cometí un gran error en un ateneo de médicos y nada más y nada menos estaba un gran amigo, un gran profesional que manejó la cátedra de neuroanatomía muchos años en la UBA, el doctor Conesa. Yo entraba, me permitía ver el museo, trabajar con los cadáveres, aprendí mucho, lo escuchaba en las clases que le daba a los médicos, a los forenses, porque me encantaba escuchar su neuro, y un día me agarró y me dijo, vení para acá, me dice. Yo le estaba explicando a un par de profesores, miren, cuando se contrae el músculo, después se relaja mejor. El músculo predice la relajación. Lo que estás diciendo no es correcto. El que predice la relajación del músculo es el cerebelo. El cerebelo tiene grabado que después de una contracción viene una relajación, porque indudablemente cuando contraigo el bíceps se relaja el tríceps, la sinergia agonista-antagonista. Pero no es propiedad del músculo, es propiedad del cerebelo. Entonces vos, contrayendo el músculo, aprovechás esta capacidad que tiene el cerebelo de tantas órdenes motoras que después de una contracción viene una relajación. Entonces vos contraes el bíceps, el cerebelo a posteriori lo relaja por la memoria que tiene de la propiocepción y vos aprovechás la elongación de ese músculo. Nunca más me olvido, me lo dijo hace 34 años. Yo trabajaba en el Congreso, al lado de la famosa confitería El Molino, con el doctor Bonani Rey, que era un hombre que hacía biofeedback y sacaba las alteraciones de ciertas enfermedades por la observación de los potenciales evocados, y yo me encargaba de toda la parte física de los pacientes sobre los diagnósticos que ellos me daban. Y me pegué con esa y bueno, no había curso, charla que no. Y el primer congreso de neurociencia, ya por el año 90, cuando todavía la neurociencia estaba en pañales, lo hicimos con él en Mar del Plata. Y de ahí no me despegué más de esta importante disciplina. Quedamos en qué información recibe el cerebelo. Recibe del sistema nervioso periférico la posición del cuerpo. Colegas, profesores, cada vez que hago una acción motriz, lo primero que hace el cerebro y el cerebelo para programar la acción motora es leer en qué posición está tu cuerpo. Por eso es muy importante que cuando enseñamos a lanzar, podamos lanzar de pie, lanzar corriendo, lanzar boca abajo, lanzar sentado, lanzar levantándose. Es decir, darle al lanzamiento
etapas de diferentes posiciones del cuerpo. Eso da una gran plasticidad y variabilidad para que ese lanzamiento tenga mil oportunidades de realizarse. Cuando uno trabaja en lanzamientos, en general lo hace parado frente a frente o en diagonal, pero no lo hace sentado o levantándose o cayéndose. En el handball está más que claro que la mayoría de los lanzamientos en el área está el jugador tirándose. El posicionamiento de golpe de arriba y golpe de abajo, en el vóley, también se hace muchas veces estáticamente, sobre todo en la etapa inicial, y habría que hacerlo en diferentes posiciones. Bueno, la posición del cuerpo se recibe por la propiocepción. ¿Qué otra información recibe el cerebelo? La posición que tiene la cabeza. ¿Y quién informa? El aparato vestibular que está en el oído interno. Estoy hablando de toda la gente que le manda información al cerebelo para que el cerebelo coordine, pueda predecir el movimiento y pueda hacer una manipulación correcta o hábil de los músculos. Pero para eso tienen que recibir información. Recibimos información de qué posición está el cuerpo por la propiocepción y en qué posición está la cabeza por el aparato vestibular. Esto lo tengo que explicar la semana que viene para la Federación Nacional de Gimnasia, sobre las dificultades de los aprendizajes cuando los chicos, las nenas, rolan y agarran los elementos, giran y tiran la cinta. El aparato vestibular está a full informando de la posición de la cabeza. Y ustedes saben que en el patinaje artístico y en la danza se gira la cabeza y después gira el cuerpo. Posicionamos la cabeza y después el cuerpo. Y eso les da una gran capacidad de evitar el mareo y de mantener el eje corporal. Y ni hablemos de la gimnasia deportiva, con un doble mortal, con tirabuzón, que es indudablemente en la cabeza el que conduce toda la acción motora. Después tiene la información del tono, que les dije hace un ratito que es la estructura que subyace a la motricidad en su máxima expresión, que es la precisión de un gesto. Y después está la información estereoceptiva, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tenemos en contacto con la piel. Recibe información, posición del cuerpo, posición de la cabeza, el tono, que es la base de la motricidad, y los estereoceptores, visuales, auditivos y táctiles. Y con toda esa cantidad de recepción sensorial, el cerebelo coordina, predice y manipula los músculos. Cuando se integra esa información, el cerebelo compara esos datos con lo que planificó la corteza. La corteza, les marco con el mouse, está acá, del área motora, que es la parte anterior, y esta corteza lanza una acción, pero pasa por el cerebelo y el cerebelo, con todos los informantes que él tiene, compara. Es decir, se integra la información cortical cerebelosa y de las aferencias al cerebelo. Ejemplo de la vida diaria. Coloco un balde, siempre repito el mismo ejemplo, ya estoy harto, pero es el más claro. Coloco el balde para llenarlo con agua en una pileta. Y coloco un brazo y miro para el otro lado. Y el balde se empieza a llenar. Y eso me da más peso. Y todo eso sigo contrayendo músculos. Pero de repente no me alcanza con un brazo. Pongo el segundo. Y ya el baldecito, que tiene 10 litros, no me alcanza ni con el segundo. Entonces pongo la rodilla contra la pileta. Y ya empiezo a decir, a ver, alguno que me ayude, porque ya sabemos que no lo puedo levantar. Si lo levanto, quedo con una lumbalgia 3 días. Permanentemente el peso del balde, que fue aumentando porque el agua iba entrando, dio información. Si no tuviéramos cerebelo, yo puse una programación con un brazo, con una carga de 3 kilos, y en el 3 kilos y 1 gramo se me cae el balde. Porque la corteza manda una orden, pero si no tuviéramos el cerebelo no podríamos feedbackear, ajustarla. Hubiera salido la orden, con los kilos que pongo, 3 kilos, y en el 3 kilos 100 se me cae el balde, porque yo tengo programado 3 kilos. Cuando el cerebelo compara que yo mandé 3 kilos, pero las aferencias sensoriales de un tono que aumenta, de una propiocepción que se encoge el brazo porque me está pesando, que ajusté el cuerpo a otra posición para que la espalda esté derecha, dice, momentito, con estos 3 kilos se cae el balde y empieza a ajustar. Es impresionante el sistema nervioso.
Y yo no puedo entender cómo en los profesorados de educación física todavía no están las cátedras de aprendizaje y control motor. Seguimos basándonos con algunas de esas cuestiones intuitivas y que no hemos crecido en estas actualizaciones del movimiento. Pero esto no es de ahora de la neurociencia. La neurociencia ahora está dando muchísima fundamentación por los medios de observación como resonancias funcionales, electroencefalogramas de mayor derivación, y esto nos daría a nosotros una posibilidad de un mayor ajuste en todo lo que son metodologías de la enseñanza. Cuando tenemos que predecir, que es lo que expliqué hace un ratito, el cerebelo puede predecir las consecuencias de los movimientos por medio de mecanismos de no retro, no después, de anteroalimentación. Cuando esta muchacha va a saltar, ella ya vio la irregularidad del terreno. Entonces ya ajusta, no espera tocar sobre la piedra para ajustarse. Sería tarde. Esta muchacha, en base a la inestabilidad que le da el bozo, acomoda y se va dando cuenta que se va por un lado y por el otro, porque ya vio la superficie convexa. Entonces, esa anteroalimentación, el ajuste anterior, como cuando te dicen en McDonald's, disculpe, que estamos baldeando y te ponen un cono, porque si no te ponen el cono y te caes, tienen que vender McDonald's para pagarte el juicio. Cuando te avisan, la culpa es tuya, por eso pongan atención. Pero ya entras con una pierna con mayor premura, porque sabes que si hay detergente te puede partir la cabeza. Lo mismo que si tenés que caminar sobre una pista de hielo, no salís caminando como cuando uno sale por la calle, porque ya sabes que esa superficie es propensa a que te caigas. Esa es la predicción. Gracias a esto la gente no choca al caminar en la calle. A pesar que a veces ves unos papados que te ven de frente y los tipos siguen así, pues si estás ciego y te chocan, no tienen resolución, porque en general los que mejor se mueven en eso son los que hacen deporte, que tienen una capacidad de sortear y anticiparse con mayor acervo motor. El otro tema es el cálculo de trayectorias, que modula el movimiento. Ustedes ven los jugadores de la NBA cuando miran el aro, que están grabando la distancia, y eso es el programa de aferencia que le está mandando el brazo para hacer el disparo. Cuando están muy fatigados y que esa estructura muscular está alterada, indudablemente no siempre tienen buenos resultados, y en la segunda en general lo invocan, porque la fatiga no permite que el músculo actúe con buena programación, porque está con una sobrecarga de trabajo. Y ahora tenemos que ver que hay funciones del cerebelo y hay funciones de los ganglios basales que entre los dos colaboran para toda esta situación perceptual motor. El cerebelo coordina y predice la información, tiene un eferente cortical, es decir, le manda información a la corteza para que ajuste el desfasaje, y en base a eso mejora la eficacia y la precisión. Cuando uno hace 3 lanzamientos en una kermés, el primero no es bueno, el segundo mejor y el tercero mejor. A medida que vas tirando, vas haciendo un feedback y ajustas mejor tu precisión para tirar y ganar un premio, un osito de peluche. Pero ¿qué hacen los basales? Integran la actividad cortical, la integran, esa que el cerebelo estuvo informando, y tratan de buscar un resultado en la conducta. A ver, vamos a aclarar un poquito. Los ganglios basales, voy a ver si puedo mostrar acá esto. Nosotros tenemos la corteza acá y el cerebelo acá. Y estos son los ganglios basales. Globo pálido, el cuerpo estriado, todos esos núcleos neuronales subcorticales le dan educación a la corteza. La corteza sería como una usina eléctrica que si te llega la luz y no tenés un frenador de esa cantidad de energía, te quemaría el aparato. Por eso no hay que dejar los aparatos prendidos cuando se corta la luz. Entonces, en alguna época se usaba un estabilizador de la corriente que iba arriba del televisor. Después cambió eso. Y normalmente, ¿por qué hago esta explicación? Porque la corteza cerebral
manda la orden motora, pero cuando pasa por el cuerpo estriado, el globo pálido, los ganglios basales, el movimiento sale controlado. Cuando un niño tiene 2 años, tiene mielinizado la vía piramidal, que es del movimiento voluntario. Eso no significa que el movimiento salga bien, eso significa que el movimiento sale. Pero hay un gran cambio de la motricidad de un chico de 2 años a uno de 3, porque el de 3 tiene mielinizado el cuerpo estriado, los ganglios basales, que son los que permiten que el movimiento salga mesurado, equilibrado, coordinado. Yo siempre doy una frase que es: los ganglios basales le dieron la educación a la corteza, porque si el movimiento que surge es por el que libera la corteza, sería brusco y torpe, como un nene de 2 años que para agarrar un objeto con el codo tira otro. Si quieren agarrar una masita, aplastan con el antebrazo la torta. Un nenito de 2 años es un peligro agarrando cositas. Pero la mamá puede llegar a decir a los comensales: mi hijo todavía no tiene mielinizado el cuerpo estriado, y queda como una reina, porque hizo el curso. A partir de ahora, cuando un nene de 2 años tire algo, ustedes salgan con esa frase: le falta 1 año para mielinizar el cuerpo estriado. Y el cuerpo estriado es el que hace el control motor. Corteza, cuerpo estriado. ¿Y por qué lo repaso esto? Porque el cerebelo predice la información con indicaciones a la corteza para que ajuste, y los ganglios basales, cuando el cerebelo le manda a la corteza y le dice: mirá, poné mayor fuerza porque el balde pesa, los ganglios basales le dan el toque final para que el resultado de la conducta sea adecuada. Porque la vía piramidal, antes de llegar a los músculos de las acciones motrices que necesito para tomar un vaso o agarrar un balde, pasan por los ganglios basales. Hay elementos facilitadores e inhibidores, y el movimiento llega modulado con una calidad mucho mejor que si hubiera salido exclusivamente desde la corteza. El cerebelo y la médula tienen información relacionada con la estabilidad del tronco en forma bilateral de ambas partes del cuerpo. La información entre la médula y el cerebelo relacionada con las extremidades es ipsilateral. ¿Qué significa esto? Yo les dije que el cerebelo, para coordinar, predecir y ajustar la motricidad a los músculos, recibía aferencias de la posición del cuerpo en la propiocepción, de la posición de la cabeza por el aparato vestibular, del tono y básicamente de las aferencias sensoriales. Cuando uno tiene que mandar una noción propioceptiva al cerebelo, lo hace a través de las vías espinocerebelosas, y tenemos vías propioceptivas, conscientes e inconscientes. ¿Qué significa esto? Que si yo no pongo atención en mi cuerpo no es que se desordena totalmente, porque hay propiocepción inconsciente. Y si quiero poner atención, es como si yo le dijera a ustedes ahora: por favor, pongan atención cómo están sentados. Y ahí se dan cuenta que la espalda está doblada, que las piernas están extendidas, porque ustedes están atentos a la charla, pero no a cómo están sentados. Pero yo les propongo que ustedes se pongan a pensar cómo está la espalda. Bueno, eso lo pueden hacer por la propiocepción consciente. No obstante, hasta este momento que ustedes no estaban atentos, los propioceptores inconscientes te van comunicando que en algún momento te duele la columna y te tirás para el otro lado. Y así te vas acomodando. Y nos acomodamos en la cama, aunque estemos dormidos, porque ante una fatiga posicional el cuerpo informa y vos te das vuelta. Básicamente, la médula manda las informaciones de las extremidades en forma ipsilateral, cruzada, y en los hemisferios cerebrales se recibe esa información también, pero antes pasan por el cerebelo. Entonces el cerebelo, con esas aferencias, va ajustando la información al cerebro para que ponga más fuerza, porque esos miembros superiores le están diciendo que el balde pesa. Esas aferencias de que el balde pesa y las piernas están juntas para poder soportar el balde es la información que la médula le manda al cerebelo para que el cerebelo haga el ajuste informando a la corteza,
y la corteza da la orden motora de la vía piramidal previa precisión de acción de los ganglios basales. 3 palabras que se suelen confundir. Sensación se produce cuando el sistema sensorial detecta un estímulo. Ustedes están escuchando atentamente, pero si van a un colectivo habría un montón de sentidos, de sonidos, perdón, que lo recibe el oído. Pero las bocinas de la calle, la charla de la gente del colectivo, el chofer que da una indicación, es probable que esa sensación entre al oído, porque si está en el medio ambiente entra a tu oído, pero que vos no le pongas atención. Entonces, se produce cuando el sistema sensorial detecta un estímulo. Eso no significa que vos te estás dando cuenta. ¿Qué es la percepción? Cuando el cerebro advierte y procesa una sensación entre sensaciones. Muy probablemente que si en todo ese viaje en colectivo que hay ruidos de la calle aparece una ambulancia o los bomberos, caramba, ese ruido sobresale de los ruidos comunes de la vía pública y ahí le pones, ¿qué pasará? ¿Habrá chocado a alguien? ¿Se está incendiando algo? ¿Y qué es la cognición? Va más allá de la percepción. Se produce cuando las personas piensan e interpretan lo que han percibido. Seguramente, en la manifestación del centro, se produjeron algunas cuestiones complejas y se incendió el auto. Ahí le empezás a dar un historial a lo que percibís, que puede o no estar de acuerdo. Pero la cognición es algo que va más allá, es pensar sobre la situación e interpretarla. Senso perceptivo cognitivo. Sensación es el estímulo y se activa el sentido que estés estimulando. El apoyo de mi espalda sobre el sillón estimula el tacto, sin embargo, yo no estoy atento a eso. Si me llegara a picar o me da calor, percibo. Cuando el cerebro abierto y procesa la sensación, digo, qué calor. Y después puedo decir, pero claro, si no me saqué el pullover, esta mañana estaba fresco, y empezás a hacer un proceso cognitivo de por qué tenés calor. Esto es como le pasa a un nene. El cerebro de Susan. Susan escucha una canción y su nombre. Susan, sensación. El cerebro del bebé está en condiciones de recibir el sonido, la sensación. Ya cuando están en la panza de la mamá, le pones música de Mozart y el nene, anoche lo explicábamos en el taller. Esos chiquitos después son más tranquilos, más relajados, fantástico. El cerebro está en condiciones de recibir el sonido. A los 4 meses, cuando su corteza auditiva están puliendo las dendritas, cuando se repite Susan, ya empieza a percibir el Susan. Y a los 6, probablemente abra sus ojos o voltee la cabeza cuando escuche su nombre. Entonces le va a llevar algunos meses antes de que ella pueda decir Susan y otros meses para que descubra que Susan es su nombre. Ella no sabe, Susan es mi nombre. Cuando dice Susan se mueve porque está ya incorporado de haber sentido Susan, de mirarla, y bueno, se da vuelta. No te voy a decir ese nene, claro, me doy vuelta porque me llaman Susan. Y entonces cuando se da cuenta que ese es su nombre, esa es la cognición de lo que fue percibido y en primera instancia sentido, porque el sonido en ondas Hertz te estimula el aparato auditivo. ¿Cuándo comienza este proceso? Según la teoría de imitación motriz, las actividades perceptivas constituyen actividades de exploración sistemáticas del objeto, cuando un nenito juega con un objeto. Exploración sistemática del objeto por el sujeto que se superpone a la percepción pura o simple recepción. Vamos a ver las etapas. La manipulación representa la primera fase. Le das un objeto a un nene y lo toma. En el desarrollo de la percepción del objeto, seguida por el movimiento de los ojos. Los nenitos, cuando agarran un objeto y lo empiezan a tocar, uno no se da cuenta, pero el ojito está haciendo movimiento. Entonces, cuando esta frase
la manipulación representa la primera fase en el desarrollo de la percepción del objeto, continuada o seguida por el movimiento de los ojos. Tomo el elemento, lo voy moviendo, y automáticamente los ojitos se van moviendo. El desarrollo de la percepción de un objeto resulta de una interacción entre los movimientos de exploración de la mano y el ojo, porque a medida que el nene mueve la manito, los 6 pares de músculos que tiene el ojo también se mueven. Y hace unos años leí un documento que dice, saber escribir supone primero saber mover los ojos. Entonces, decime, Luciana, si estoy enfocando bien, porque voy a hacer algo frente a la pantalla. Yo enfoco acá. Ustedes lo ven. No, no se llega a ver, Emilio. ¿No ves el papel? Ah, sí, el papel sí. No sé si tenía algo escrito o algo. El No, papel sí. el papel está lisito y arriba hay 2 dedos. Yo estoy agarrando el Sí, papel. se ve perfecto. Entonces, suponete cuando me digas, Emilio, escribí el número 8. Decímelo. Pedime que escriba el número 8. Emilio, Dale. escribí el número 8. Y yo hago esto. Y vos me decís, se golpeó la cabeza antes de dar la charla, porque yo no sé si ustedes lo percibieron bien como lo hice. Es como mirar cuando un zurdo escribe. No entendés de dónde ataca. Suponete que me pedís el 6. Pedime. No cierre el micrófono. Porque si no me aburro. Si no, hablo, si no hablo con alguien me aburro, Lu. Pedime el 6. ¿Podés hacer el 6? Sí. Pues sí, pero que está en preescolar, porque así escriben los nenes de preescolar. Y lo que estamos viendo es que ustedes se hubieran preferido que yo haga esto. No sé si lo llegaron a ver. Sí, sí, se vio. Y cuando me pedís el 8, es esto. El ataque. ¿Por qué te molestó o les molestó que escribiera de la otra forma? Porque te cambió el recorrido de los ojos. Saber escribir es primero saber mover los ojos. Esto es increíble porque han puesto electrodos en los ojos de los participantes y tenían un registro de movimiento distinto, los ojos de los que escriben con la derecha a los que escriben con la izquierda. Entonces, cuando uno aprendió a tomar una pelota que viene por el aire, lo primero que aprendió es a mover los ojos para saber seguir la pelota y saber dónde poner la raqueta. Normalmente un deportista que hace tenis y está empezando a jugar, promedio ve 8 veces la pelota de tenis, muy probablemente no le pegue. Y un tenista que ya tiene experiencia, la ve 2 y ya puso la raqueta, y cuando la pelota llega ya el tipo está preparado. Hizo una anticipación, porque seguir toda la pelota no permite que el brazo salga a tiempo. Cuando ya tenés la experiencia y ves, en el segundo golpe ya en la segunda focalización de la vista sobre la pelota pones la raqueta. Los nenes cuando no saben escribir tiran de cualquier lado, pero llegan a la figura que quieren copiar, que puede ser un 4 y hacen una rayeta así, otra que así, después nosotros el 4 lo hacemos así. ¿Qué le pasa a los jóvenes? Han escrito poco caligrafía, escriben mucho con los teclados de la computadora, entonces no hacen la A, no hacen la B, no hacen la C, y no han hecho caligrafía. Hoy entender un examen de un joven de 25 años es casi imposible, porque la letra es muy poco clara, porque no hubo clarificación, no hubo caligrafía, no hubo repetición de signos. Cuando no se hacen las letras y no se escriben las palabras, la comprensión de los textos disminuye. Por eso los jóvenes en la problemática general leen, pero no entienden. Porque escribir la palabra con la cursiva es lo que favorece a comprender. No escribir una palabra apretando dedos, que yo con estos dedos puedo tocar el piano después, y el movimiento es el mismo. Lo que quiero decir que la conformación de la mano con la palabra favorece el campo de la comprensión. Entonces, aprender a escribir es aprender a mover los ojos, y cuando estoy explorando
un objeto que me dieron y que empieza a ser así, todo este movimiento también es un movimiento del ojo, hasta que el momento en que el nenito, de tanto jugar con el marcador, toma y compone la acción y ya sabe que el marcador es así. Al principio empezó de acá, de allá, se manchó y después termina construyendo la lógica y los ojitos aprendieron a moverse. El desarrollo de la percepción de un objeto resulta de la interacción en los movimientos de exploración con la mano y del ojo. Por eso el perceptivo motor está en los dos. Al principio los movimientos de los ojos del bebé son incoordinados, lo que acabo de decir. La mano educa al ojo tocando el objeto. El ojo sigue la mano y su exploración corresponde cada vez más a la forma de la figura percibida. Una vez que lo aprendieron, después saben que el capuchón entra directamente y lo repite varias veces. El ojo, seguidamente, realiza la exploración totalmente solo y acaba por anticipar el movimiento de exploración de la mano. Cuando el nenito hace así, con esto que estaba, lo vio, ya sabe que esto encaja acá. Ya el ojo sabe dónde mandar la mano para que tape el capuchón, el crayón. La percepción visual es un movimiento de exploración reducido, formado a partir de la actividad práctica que llega progresivamente a la independencia relativa. Año 80, el profesor Pitera dijo, tenemos que enseñar a leer las trayectorias de los objetos. Y empezó con una pelota que rebotaba 2 veces, una vez y después por el aire. Lectura de trayectoria fue una frase simplificada de lo que estoy explicando acá, que es el proceso evolutivo desde la infancia. Las diferentes teorías contemporáneas se pueden dividir en 3 grupos. Orientación cognitiva, orientación hacia la respuesta y claramente orientación hacia el estímulo. Lo voy a pasar de largo, ustedes lo leen después por les queda el poco. Todas las habilidades cognitivas requieren ambos lados del cerebro, así como todas las habilidades motoras requieren los 2 hemisferios. Esto lo tiene Goddard y Davidson. Los niños no tienen un cuerpo calloso maduro. El cuerpo calloso une los 2 hemisferios cerebrales. Los hemicerebros de los niños pequeños están más desconectados en su aspecto funcional que los de los adultos. La gran conexión, y en ese papelito que anotan lo principal, coloquen, es a los 8 años. A los 8 años, el cuerpo calloso emite axones mielínicos para los 2 hemisferios. Entonces, los 2 hemisferios que estuvieron anatómicamente juntos, a los 8 años empiezan a interaccionar. Por eso, los 8 años, básicamente es la mejor edad de las coordinaciones motoras, ojo-mano, ojo-pie, por la conexión axónica del hemisferio derecho con el izquierdo y viceversa. Los nenes mayores de 8 años tienen fibras mielínicas en el cuerpo calloso que transmite señales más rápidas entre los 2 hemisferios. Los primeros beneficios de la maduración de la corteza prefrontal de los 2 a los 6 años son los siguientes. Miren, el lóbulo frontal es el último lóbulo en madurar en los procesos mielínicos, porque se mieliniza al revés de cómo nos peinamos. Nos peinamos de adelante para atrás, la maduración mielínica viene de lo sensorial a lo motor. Por eso Piaget, ningún tonto, sensorio-motor fue el estadio por el cual él estableció su teoría del desarrollo cognitivo, pero lo observó de las conductas, porque no había resonancias funcionales. Hoy, a la luz de la neurociencia, lo que dijo Piaget era verdad. Y cuando los chiquitos, entre los 2 y 6 años, maduran con la corteza prefrontal, tienen regularidad de sueño, aflojan a los berrinches y es menos frecuente que tengan esos ataques de risa o de llantos incontrolables. Con esto quiero decir que el lóbulo frontal toma decisiones más ajustadas porque al tener esa prefrontal madura, el hombre, no tanto el sueño, porque eso es involuntario, pero el cese de los berrinches y pasar de una risa estruendosa a un llanto incontrolable, eso va pasando. Por eso los nenes de 6 años pueden realizar empáticamente actividad social y en el primer grado el trato es diferente que en la sala de 5. Los hemisferios cerebrales tienen 2 funciones distintas. El lado izquierdo del cerebro capta los detalles. Por ejemplo, esta M está armada por una cantidad de zetas. Y el lado derecho muestra el cuadro general, que determina que esto es una M. Yo puedo hacer una M así o así. Esta tiene línea continua y esta la Z.
Cuando un niño copió las zetas, pero no se entiende que esto es una M, funciona el lado izquierdo porque captó el detalle de la Z, pero no funciona el lado derecho que estableció que esta línea o estas líneas formaban una M. En este caso, se pudo, en el caso del triángulo, se le pidió al sujeto que haga el triángulo y los que estaban lesionados del lado derecho no entendieron la forma triangular, solo vieron las formas parciales, el detalle. Entonces, este hombre tiene lesión del lado derecho. ¿Por qué? Porque no puede reproducir un triángulo, pero sí puede hacer los cuadraditos. Puede reproducir la Z, pero no la M. Y estos hombres tienen la lesión del lado izquierdo. Pueden hacer la forma de la M y del triángulo, pero no tienen el detalle analítico del cuadradito y la Z. Esto es muy importante para observar los chicos cuando dibujan sobre qué características normalmente un chiquito normal copiaría esto, a lo mejor no tan derechito, o esto, pero tomarían una idea de M y de triángulo con cuadradito con Z. Pero cuando aparece esto, se puede detectar testeando la afección o la lesión de uno de los lados. Cuando hablamos de objetivos del desarrollo motor de 0 a 12 años, donde hay aspectos perceptuales y aspectos motores, lo perceptual es el conocimiento corporal, la noción del espacio, el tiempo, el objeto, lateralidad y equilibrio. Y el acento en lo motor está cuando desarrollan habilidades básicas. Cuando hablamos de un conocimiento corporal, entendemos las tareas de empatía, donde se sincroniza el control de una pelota con las dos extremidades cefálicas, las dos cabezas, y desde ahí los chicos toman conciencia del cuerpo en cuanto a que el control de la columna cervical trabaja para que esta pelota no se caiga. Y así hay una serie de objetivos por cada edad. Entre los 6 y 8 años se trabajan nociones ya no de espacio, sino espacio-tiempo. Le puedo decir a los chicos que corran para adelante rápido y para atrás lento. Adelante y atrás es noción espacial y lento y rápido es temporal. Y le voy combinando. Porque toda la práctica de deporte, sobre todo en las deportes de cadenas abiertas, tienen cambios en lo espacio-temporal y sobre todo en lo temporal-objetal. Cuando salgo a bloquear, tengo que salir a bloquear al tiempo de la pelota del atacante. Pero a lo mejor el atacante, cuando está en el aire y ve bloqueo, me cambia la pelota y tengo que hacer un reajuste de las manos al tiempo de ese cambio. Afianzar la lateralidad, muy importante, porque entre los 7 y 8 años tiene que estar definida la lateralidad y sobre todo a los 8, la lateralidad en espejo. Saber frente a mi amigo que mi derecha es la izquierda de él y que la cosa es cruzada. Y ahí empezaría la problemática de los ajustes del equilibrio a cargo del cerebelo y de la coordinación visomotora, dado que el cuerpo calloso ya integró los dos hemisferios. Con respecto a lo motor, desarrollo la postura estática porque es el primer pico de crecimiento a los 7 años y ya tengo que estabilizar el eje, y acreciento la habilidad motora porque ya no hago correr, saltar o lanzar, sino que empiezo a hacer encadenamiento de habilidades motrices. Entre los 9 y 10 años, combino el espacio-tiempo-objeto. Esta es la gran preocupación de los ajustes del tenis o del vóley, donde no se puede detener la pelota. Cuando voy a hacer un remate de vóley, yo tengo que agarrar la pelota lo más alto posible, esa es la noción espacial, al tiempo del elemento, y ahí puedo rematar. Eso es un ajuste espacio-tiempo-objeto. Cuando quiero fijar la lateralidad es que sé cuál es mi derecha e izquierda, no importa cómo esté mi compañero de frente o de espalda. Cuando perfecciono el equilibrio, que puedo tener control del equilibrio haciendo giros o desplazamientos hacia atrás, y acrecentar la habilidad motora en cuanto a la coordinación es trabajar con elementos de diferentes tamaños con las dos manos. Después empieza una cuestión más técnica, de iniciación de la técnica deportiva, y con respecto a la formación corporal, la postura dinámica, que por lo general cuando se practica un deporte, la habilidad motora te altera la coordinación postural, y la vez pasada hablando con la Federación de Patín Cardial me decía, mira, queremos que los chicos patinen, pero ante todo que lo hagan con una buena postura. Porque por el hecho de patinar ellos lo hacen, pero
desordenan su eje corporal. E indudablemente eso es a la larga una problemática patológica. No tener un buen eje colocado no permitiría que la columna funcione bien. Perfeccionar la habilidad es la cadena motora, lo que los rusos llaman melodías cinéticas, y empezar a trabajar las cualidades físicas, porque un movimiento también tiene que tener fuerza, tiene que tener amplitud en cuanto a elongación y tiene que tener resistencia. Y a los 10-12 años se perfeccionaría la técnica, seguiríamos trabajando en las cualidades físicas, sobre todo con un cuidado, porque son prepúberes, pero están en el momento justo para la transformación. Las mujeres a los 11, los varones 12-13. Y después trabajar el ajuste perceptual de la técnica deportiva. Si sos jugador de béisbol, sos jugador de vóley, o sos jugador de básquet o de handball. Ya tenés que precisar el ajuste de tu técnica referida al deporte que vos haces. Acá están los ejemplos para cada uno de los objetivos, lo pueden ver ustedes. Y lo más importante es que la percepción visual requiere de integración de lo que se ve y lo que se representa. Hay dos sistemas implicados en la percepción visual. Hay un fascículo inferior longitudinal, también lo llaman algunos neurólogos vía ventral. Y esa vía es la que te dice qué es lo que estoy viendo. ¿Qué me tira un ladrillo, una pelota, las llaves del auto? Y después está el fascículo longitudinal superior o vía dorsal, que transmite dónde está lo que estoy viendo. Y esa es a qué parte del espacio. Esto es lo que decía Pitera, de educar el ojo para poder focalizar ese objeto, porque después tiene que ir la mano, la raqueta o la cabeza y saltás a cabecear. Pero no se olviden de esto. Una región dorsal y una región ventral. Claramente, la región de la parte ventral, ¿qué me tiraste? Y la superior dorsal, ¿dónde está lo que me tiraste? ¿Qué me tiraste? Un ladrillo. Bueno, me corro. ¿Qué me tiraste? Una pelota de tenis. Bueno, ¿dónde está? ¿A qué altura para poner la raqueta y hacer un drive o un revés? Esto no somos conscientes, pero siempre se produce, porque esto es una forma defensiva. Según lo que te tiren, te agachás, te esquivás o jugás un partido. Y muchas veces la pelota de tenis, se sabe que no te da tiempo poner la raqueta y viene hacia vos. Y no te preparas para pegarle, te corres, porque si no te pegan un pelotazo. Fíjate que ahí, o fíjense, la pelota ya pasaría a ser un elemento agresivo, porque viene directo a vos, y en lugar de poner la raqueta, la esquivas. Es milisegundos y te podés salvar. Vía ventral va de la zona visual primaria hasta las áreas en el lóbulo temporal. Esto es, ¿qué es? Y la vía dorsal va de la visual primaria hasta las áreas del lóbulo parietal. ¿Dónde está? Entonces, cuando yo hago los ajustes para poder pegar una pelota, que es ¿dónde está? Arriba, en el medio, al ras del piso. Fenómeno. Eso es el área visual primaria en las áreas del lóbulo parietal. Esa área parietal es lo que se llama, asociado al tiempo, el GPS natural. Nos ubica en un espacio que se está perdiendo porque ahora vamos recalculando. Ya no vamos pensando, vamos haciendo lo que me dice alguien que tiene un satélite y te ubica. Entonces vamos perdiendo nociones espaciales porque estamos usando el GPS externo. La coordinación visual representa... Sí, querida. Te quedan 4 minutitos para que podamos hacer las preguntas. Gracias, Lu. La coordinación visomanal representa la actividad más frecuente y corriente en el hombre, que actúa para atrapar un objeto, lanzarlo, escribir, dibujar o trabajar. Súper síntesis. Incluye una fase de transporte de la mano seguida de una fase de agarre para integrar en un conjunto los 3 componentes. Objeto, ojo-mano. ¿Cuánto sé que se habla de la educación física de la coordinación ojo-mano? Leboulch decía ojo-mano, ojo-pie, ojo-cabeza, ojo-pecho. Ojo, partes del cuerpo. Y claramente cuando el objeto percibido provoca el deseo de agarre, se elabora un programa de transporte de la mano para localizar el objeto. Todo esto es con los músculos del ojo, con la vía dorsal, la vía ventral del aparato visual que está en la parte posterior, para evitar las perturbaciones del equilibrio por este desplazamiento
del brazo. Los mecanismos anticipadores aseguran la postura adecuada. Entre los parámetros de transporte de la mano hacia el objeto, suministrado por el ojo, figuran la distancia y la dirección. Músculos proximales y distales para la aprehensión dependen de diferentes áreas. El movimiento de la cabeza proviene de las áreas parietales. Acá te describe qué parte del cerebro hace cada una de las cosas que hacemos, para tirar al aro, para hacer un drive, para hacer un revés o para tomar un vaso de agua. Y acá tenemos toda la acción motora, llevando a una metodología que las coordinaciones ojo-mano, recibir, lanzar, pico-tomo, paso, recepción, dribbling, van a ir siendo acompañadas del caminar, del correr y saltar. Y si saltando o corriendo dominas esto, haces cualquier deporte. Por supuesto que a las ojo-mano y a las 3 de los desplazamientos le tenemos que agregar los giros, los balanceos, toma de peso, cambio de peso y rebote. Y esta filmina es mía, pero no el desarrollo motor. Esto es del gran maestro Alberto Dalio, con el cual tuve el honor de colaborar con él en el último libro, donde pone motricidad, herramienta pedagógica. Hicimos el cuadro y, bueno, para mí el número 1 en la motricidad de la Argentina, en los grandes cambios del desarrollo motor, Alberto. Gran maestro, gran amigo, y homenajeo con esta imagen todo lo que Alberto nos dio. Esta es una metodología de la coordinación, 2 manos, 1 mano, pelota grande, pequeña, de lo estático aerodinámica, cerca, lejos. No hay ningún problema, lo pueden, se los dejo como para que armen las metodologías. Y después están los ajustes espaciales, temporales o objetales para la percepción de la motricidad. Todo esto es pura didáctica para que sepan que de lo complejo de los ganglios basales y del cerebelo, que a lo mejor hice mucho lío, pero espero que haya quedado claro, se pueda llevar claramente al campo de la práctica. Y cuando te estás por caer de un escalero de la calle, los conductos semicirculares son los considerados órganos en sentido cinético que te tratan de mantener la postura y a veces tenés éxito y a veces te caes. Y acá está todo explicado, el circuito del equilibrio, desde el cerebelo, y que claramente, un detalle y termino, cuando tenemos 2 pies separados, el cuerpo tiene una oscilación de 80 milímetros cuadrados. Cuando tenés los 2 pies juntos, oscilás en 158 milímetros cuadrados. Y si estás en un solo pie, 250. Fíjense ustedes, el posicionar las piernas, lo que significa en la concepción de la estabilidad como para desarrollar una acción motora. Por eso la base de sustentación, superficie de apoyo y altura son los 3 elementos que hay que trabajar del equilibrio para que llegue a tener un buen efecto en la motricidad que se desee realizar. Acá tienen toda la transferencia a los deportes y claramente esto último intentó aclarar el panorama de que la complejidad de un libro de neurociencia se puede llevar al patio, y yo es lo que más trato de hacer en los últimos años, para que no se lean cosas complejas y que después no sepamos cómo usarlo. Así que ese fue el objetivo del perceptivo motor. Emilio, realmente muy agradecida. Sabía que nos íbamos a quedar cortos con el tiempo asignado a tu ponencia, porque ya conozco el valor de todo lo que nos ofreces siempre. Lamentablemente tengo que cumplir con algunos tiempos y no quiero dejar a la gente esperando bien por un par de mensajes que nos dejan en el chat. La mayoría de los mensajes son de agradecimiento. Excelente, Emilio, excelente tema, increíble, un capo, me encantó. Esos son el tipo de mensajes que dejan en el chat. Una de las expositoras anteriores dice que está fascinada con los aportes que hicieron los profesores de educación física en el Congreso, porque claramente ella viene de otra rama. Y tengo acá la pregunta del profesor Claudio Rearte, que bueno, sé que es para extenderse mucho, pero a ver si le puedes tirar algún tip cortito, porque se nos va mucho el tiempo, y dice, ¿cómo imagina usted estos contenidos organizados en unidades curriculares en relación o vinculado con la enseñanza de los deportes en la formación del profesor de física? Bueno, un gran saludo a Claudio. Y creo que la forma tan simple es renovando las estructuras curriculares,
y que antes de que se hagan las prácticas deportivas en las carreras de formación, los alumnos cursen un año de aprendizaje y control motor. Toda la educación física, y estoy preparando una charla para noviembre que lo organiza el Romero Brés, que es de la teoría a la práctica, durante los 50 años, que es donde yo tengo conciencia, porque ahí empecé en el año 69, 70, básicamente se vivenció la motricidad y llegando a un tercer año se hacía una teoría de la educación física. Hoy sería importante que los alumnos escucharan cómo se aprende a tomar un vaso de agua, cómo se aprende a tomar una pelota de muy temprana edad, o cómo un nenito cuando te hace ¡ah! Y quiere un objeto, pone la mirada, pone el sonido y pone el dedo. Eso ya es empezar a hacer coordinación visomotora. Si uno explica esto, y después va al campo práctico del deporte, y los profesores de los deportes estarían diciendo, focalicen la vista, porque no puede ir la mano donde el ojo no fijó, la práctica de esa teoría daría al hombre, en todas las expresiones del deporte, un valor único, metodológico. No habría tanta discusión entre los profes, no habría tanta intuición, que lo que muchas veces hace es pérdida de tiempo. Entonces, tener un año de aprendizaje y control motor para después hacer la vivencia motriz, yo sería rector un año y estaría contentísimo, pero no duro un año en un cargo de rector, así que Claudio Rearte, tendrías que hacerlo vos o algún rector amigo tuyo. Un gran abrazo para Claudio. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio, realmente un lujo tenerte en el cierre de nuestro congreso, como venía pensando, como la frutillita del postre para coronar. No me robes la palabra perla, ¿eh? No me robes la perla. Sí, claro que la aprendí de vos. Muy, muy agradecida por haber aceptado participar en este congreso. La verdad que estoy muy contenta porque hemos hecho todo un trabajo con mucho esfuerzo y cuando hemos invitado a los expositores, realmente han aceptado de muy buen corazón, así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Y muy contenta con los resultados que hemos obtenido, con bastante por aprender todavía para manejar aún mejor algunas cuestiones, pero muy agradecida. Gracias por tu invitación, un cariño a todos los colegas y una forma de poder apalear la tristeza por la que está pasando el mundo es que se estudie, que se incorpore conocimiento para hacer una mejor vida después. Así que es un consejo. No cuesta mucho, agarren un libro, lean y llénense de emoción por seguir aprendiendo. Porque yo estoy jubilado, pero trabajo 10 veces más que antes. No sé, alguien me engañó a mí, pero muy contento de hacerlo. Así que, Luciano, un beso grande. Gracias.